Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es herederos según la promesa. Haciendo un recuento de la semana pasada, que vimos el tema que fuimos confinados para la fe, o sea, el Señor nos fue encerrando a los que somos de Él, a los que hemos creído en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos dado nuestra vida a Cristo, nos confinó, nos encerró para la fe, que había de ser revelada. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Bueno, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Eso fue lo que estuvimos viendo. Este es el recuento, así rápidamente. O sea, por todos lados lo confinó, no había escapatoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Lamentablemente Adán y Eva cayeron y toda la raza humana, toda la humanidad fue infectada con el pecado. Y así nacemos en pecado. Ahora fuimos confinados para la fe a través de Cristo. Para la herencia que tenemos en Cristo. Para la herencia que tenemos como hijos de Dios. Pablo hace una pregunta en el versículo 21. Y dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? O sea, ¿acaso entonces no obedeceremos las leyes morales por parte de Dios? Porque hay las tradicionales, hay las morales. ¿Acaso no las obedeceremos? O sea, ¿acaso la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, dice. Porque la fe fue dada para llevarnos a la promesa. O sea, la fe fue dada para llevarnos a Cristo Jesús, quien había de ser revelado. Y Cristo nos lleva a obedecer sus mandamientos y estatutos. O sea, la ley. La gracia de Dios nos lleva, amados hermanos, a ser personas morales, a que vean su fruto sobre nosotros. Por eso, por sus frutos serán conocidos. Para que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo. Para que ellos puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Por eso cuando la palabra dice en Efesios 2, 9 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Cristo, de Dios. O sea, es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque si no, no sería gracia. Pero luego nos dice, porque somos hechura suya. Claro, Dios nos hizo, y luego nos aclara y nos dice, creados en Cristo Jesús. Ahora tú y yo, bajo la gracia, estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano. O sea, Él las preparó yéndose al futuro de antemano para que anduviésemos en ellas. Es así como los hijos de Dios son identificados en este mundo o en este siglo. Así que Cristo nos lleva a obedecer los mandatos, los estatutos de la ley, nos lleva a las buenas obras, no para salvación, sino para santificación. Aquellos que la mayoría no vinieron el miércoles, estuvimos hablando de eso, de lo que es la santificación. De cómo Dios está preparando una iglesia que se parezca tanto a Cristo, que la ha santificado y le va quitando arrugas y le va quitando manchas, hasta llegar a la imagen de Cristo. Para que poco a poco nos parezcamos a Cristo. En primera de Juan, el apóstol Juan lo dice en el capítulo 3 de su primera carta, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundano. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y mira lo importante que dice el verso 3: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿Quiénes? Todos, o todo el que tenga la esperanza de esto que está hablando en Él, se purifica a sí mismo. O sea, se purifica así como Él es puro. ¡Wow! Yo no sabía que tenía que hacer eso. Sí, todo el que tiene esperanza en Cristo, hoy en esta vida, los que somos hijos de Dios, los que estamos bajo la gracia, nos purificamos a diario, así como Él es puro. Qué importante, ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. En resumen, la ley nos muestra la necesidad de salvación. La gracia de Dios, la promesa de Dios, la simiente de Dios, que es Cristo, nos provee salvación a través de la fe. Sí, la fe puesta en Cristo Jesús. Dios revela en Él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales y las directrices para vivir. Simple es lo que Dios, o es más bien lo que a Dios le agrada, para que sus hijos siempre lo obedezcan. Así entramos al tema de hoy, al final de este capítulo 3, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Verso 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, o sea, ha venido a ser nuestro tutor o nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Hoy en día, amados, vamos a ver desde el versículo 24 hasta el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas, vamos a ver algo que Pablo lo habla una y otra vez culturalmente, para que nosotros lo podamos entender a qué se refiere, hablándonos él. Todo esto, tal y como se vivía en aquel tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo. La ley ha venido a ser nuestro guía. La ley ha venido a ser nuestro ayo, ha venido a ser nuestro tutor. Un tutor o un ayo, culturalmente hablando, era un esclavo responsable de la educación del niño. Si escuchaste bien, era un esclavo o era un siervo responsable de la educación de un niño, especialmente para enseñar y castigar el mal comportamiento. Para eso se le pagaba a ese esclavo o a ese siervo. Así lo veremos en el otro capítulo, y te doy un leve adelanto, que si Dios nos lo permite lo estaremos viendo la próxima semana, que es el capítulo 4, versos 1 y 2. Digo pues, mientras el heredero, escucha, mientras el heredero, o sea, el junior, el niño rico, es menor de edad, para que puedas entender la cultura en aquel tiempo, en nada es diferente al siervo. No había diferencia del niño y el esclavo. O sea, el niño no podía decirle: tú no tienes por qué decirme nada. Si tú eres mi esclavo, tú eres mi siervo, tú me vas a servir. Es que papi dice. No, en nada era diferente al esclavo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así es.
Así, igual como lo hace un guía, un tutor, un ayo, como se le llamara en aquel tiempo, la ley señalaba el pecado y lo castigaba. Era el tutor que teníamos nosotros antes de venir la promesa, antes de venir Cristo. Otra función importante del guardián, o del tutor, o del ayo, era separar, proteger al niño de la influencia de los forasteros, o de la gente que era de otra nación, o de otra creencia a la judía. Pues la ley funcionó de manera similar precisamente para separar al pueblo de Israel de las demás naciones. Eso es lo que hacía. Pero esa función de la ley ceremonial terminó cuando viene la promesa. Esto es lo que Pablo está tratando de explicar en toda la carta a la iglesia de Galacia. Con la venida o manifestación de la promesa, ahora estamos confinados para la fe, o sea, también de manera similar, separados, santificados para Dios, porque eso significa santidad, separado, apartado de, para Dios. Por eso el apóstol Pedro, ahora vamos a ver a Pedro, capítulo 2, verso 9, en su primera carta, primera de Pedro 2:9, dice: pero ustedes, y esto síganme con mucho cuidado, porque es bien importante que todo lo vayamos viendo conforme a la palabra. ¿Qué fue lo que quisieron decir los apóstoles? ¿Qué fue lo que quiso decir Moisés? ¿Qué fue lo que quisieron decir los salmos? ¿Qué fue lo que quisieron decir los profetas? Y cómo todo se vino a cumplir en la persona de Cristo. Y luego después nos lo enseñan los apóstoles, porque de eso se trata. Eso es el exegesis de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, entiendan, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los apartó, que los llamó de las tinieblas y los trasladó del mundo de las tinieblas al reino de Cristo, de la luz. Los apartó, los santificó. Eso es lo que hace precisamente ahora la gracia en nosotros. Somos apartados, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para hablar de las virtudes de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego escribe el apóstol Pablo: la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Por eso nuestro Señor les dijo a los fariseos y a los religiosos de su tiempo, en Juan 5, 46 y 47, escribe el apóstol Juan, pero palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Dice: porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? O sea, que todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron los salmos, todo lo que escribieron los profetas, te llevaban a Cristo, te llevaban a Él. Era para conducirnos a Cristo. Principalmente lo que escribió Moisés, la ley, te conducía a Cristo, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, versos 24. A fin de que seamos justificados por la fe. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Te acuerdas? Por cuanto todos pecaron, estábamos confinados bajo el pecado, encerrados en el pecado. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Bueno, vino la promesa que fue revelada, que es Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham,
para reconciliarnos con Dios. Caramba, eso es donde uno ve lo bueno, lo bello, lo hermoso que es Dios para con nosotros. Qué hermoso y qué bueno es nuestro Dios. Romanos 5, 1 y 2. Por eso dice que justificados pues por la fe en ¿quién? En Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 25 de Gálatas 3. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo guía, ya no estamos bajo un tutor, ni bajo un ayo. Esto es muy importante. Los que creen en Cristo, los que verdaderamente creen en Él, los que han depositado su confianza, su fe en Cristo Jesús, han alcanzado la mayoría de edad como hijos. Culturalmente hablando, han dejado atrás la tutela del tutor, o sea, de la ley. ¿Y qué significa eso? Mira lo que el Espíritu Santo nos habla de manera contundente en la carta a los Romanos, inspirando al apóstol Pablo. Pero mira qué importante lo que hace la gracia en nosotros. Apunta estos pasajes porque son sumamente importantes, porque son vida para nosotros, y esto es lo que nos conduce a Cristo día tras día y nos va transformando a su imagen. Romanos 6, versos 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos. La palabra instrumentos ahí en el original griego es como armas de iniquidad. No presentes tus miembros como unas armas de iniquidad, sino preséntense ¿quiénes? Ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ya no están muertos, está diciendo aquí el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, ya no están muertos en sus delitos y pecados para que sigan viviendo de esa manera. No, preséntense ustedes mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como armas de justicia, ya no de iniquidad, sino de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado ya no se enseñorea de ustedes, no más. Aquí lo dice la palabra. Pues no están bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Quieres saber que la gracia de Dios está en ti? Para que ya no saques tu banderita. Es que Él ya pagó por todo por mí. Y yo ya nomás me echo en la cama, me rasco la panza y hago lo que quiera. Puedo ver pornografía, puedo tomar, puedo hacer lo que sea. ¿Verdad que no es así? Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando y conduciendo y transformando a Cristo en nuestra vida.
O sea, como hijos de Dios y comprados a precio de sangre, estando bajo la gracia de Dios, ya no reine el pecado en su cuerpo. Ya no obedezcan a las lujurias, nos dice el Espíritu Santo en su palabra. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. Preséntense como vivos y no como muertos delante del Señor. En pocas palabras, ahora estamos obligados a obedecer los parámetros santos e inmutables de Dios, porque ahora en la gracia tienen la autoridad moral. Hay muchos que dicen, es que estoy bajo la gracia, entonces ya ya la ley ya no, yo ya no tengo que obedecer, yo ya no tengo por qué obedecer el no adulterar, el no robar, el no honrar a mis padres, el desear la mujer de mi prójimo. Pues ¿cuál es el problema? Ya estoy bajo la gracia, eso ya no. No. Ahora eso es lo que te va conduciendo y te va haciendo semejante a Cristo. Y si la Biblia lo dice es porque así es, para que el día de mañana no llegues con que a Chuchita la bolsearon delante del Señor, que te presentaste como muerto y no como vivo. Mucho cuidado cuando ves que dicen, John Piper puso esto, John MacArthur puso esto, y nomás te ponen una frasecita, pero no te ponen toda su predicación. Y cuando tú te metes y ves todo el escrito, te das cuenta que te está llevando a la santidad. Es como los que se agarran de la palabra y dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y hasta ahí le dejan. Ya no les convino lo que viene abajo. No, es que eso es, ya ves, así es. No, hermanos. Por eso Tito todavía lo aclara más. El Espíritu Santo en Tito, capítulo 2, versos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad. La gracia se manifestó. Ya nomás es por fe que tú agarras y abrazas esa gracia. Y luego dice el verso 12, enseñándonos, ¿quién? La gracia de Dios, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Qué dice? Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. En el original griego dice con todo mando, que nadie te menosprecie. Esto habla y enseña a Tito. No le hace que se ofendan, no le hace que se vayan de la iglesia, pero esto enseña que la gracia nos ha enseñado a que vivamos en este mundo de manera piadosa y que aguarden la manifestación y que se olviden de andar pecando, porque a eso te lleva la gracia. Verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, herederos según la promesa. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen fe en Cristo, los que verdaderamente creen en Dios. Y todos aquellos que creen en Dios creen en su palabra. Si tú dices creer y amar a Cristo
y no obedeces la palabra porque dices, como que no me agrada mucho lo que dice, y es que pues fue escrita por hombres y se pudieron haber equivocado. Entonces no estás creyendo en Dios y no estás amando a Cristo. Eres de los que le van a decir Señor, Señor en aquel día, y el Señor te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Los que han valorado lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. El apóstol Juan escribe, capítulo 1, verso 12 de su evangelio, a lo suyo vino, ¿quién? Jesús, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron o no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios sabe quiénes son. Me encantaría decir que Dios sabe quiénes somos, los que le pertenecemos, los que somos engendrados por el Espíritu Santo. A los que creen en su nombre, todos los que han nacido de nuevo, todos los que están revestidos de Cristo, todos los que nacieron por voluntad de Dios, engendrados por voluntad de Dios, todos aquellos de los cuales dice que las cosas viejas pasaron y que ahora son hechas nuevas, esos son hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mira qué hermoso lo que nos dice el Espíritu Santo. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Grabemos estas palabras claves en nuestra vida. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque de esto es de lo que está hablando Pablo aquí a la iglesia de Galacia, en Gálatas, porque los incrédulos, los desobedientes, son del adversario, no son de Dios, son del diablo. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos llamados a ira, sino para salvación. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, o sea, herederos según la promesa. Verso 27 de Gálatas 3, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Prácticamente los que tienen una nueva vida, los que tienen una nueva naturaleza, aquellos que pueden decir abiertamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aquellos que pueden levantar su voz y decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. De eso es de lo que se trata. Ahora no me vayas a salir como muchos por ahí, pues entonces nadie. No, pues nadie, entonces todos se han perdido. No, si la palabra lo dice es porque así es. Y debemos de creerlo. Y debemos saber que estamos de Cristo revestidos. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Cristo ahora vive en nosotros, los que son nuevas criaturas. Ya no viven ellos. De Cristo están revestidos. Veamos a qué se refiere el apóstol Pablo culturalmente hablando en la sociedad romana.
Un futuro joven ponía a un lado su túnica de su niñez y se vestía ahora de una nueva túnica. Todo esto representa su paso a la ciudadanía adulta con todos sus derechos y responsabilidades. De esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando dice que si fueron bautizados en Cristo, ahora de Cristo están revestidos. Han sido bautizados en Cristo y ahora se han revestidos de Cristo. Hay una nueva naturaleza en ti. Segunda de Corintios 5, 16 y 17 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ah, caray, entonces, ¿cómo está eso? Escucha, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en la carne, conocimos a Cristo, o más bien Él nos conoció a nosotros, pero lo conocimos a Él. Pero dice el apóstol Pablo: sin embargo, ahora ya no conocemos así a nadie. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ya no conocemos a nadie en la carne, porque nosotros debemos andar en el Espíritu, engendrados por voluntad, no de varón, ni de hombre, ni de nadie, sino de Dios. Creados en Cristo Jesús, en Cristo, ese Cristo que fue revelado a nosotros. Por eso somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una de sus cartas nos dice en Efesios 4, 21 y 24, una vez más: si en verdad lo oyeron. ¿A quién? A Cristo. Y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a su anterior manera de vivir, en cuanto a su antigua naturaleza, o en cuanto a su vestimenta de niño, pues lo que está diciendo Pablo aquí, en cuanto a su anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Literalmente está diciendo las pasiones del engaño. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. O sea, metan esa información ya a su mente, que ustedes le pertenecen a Dios, si realmente fueron enseñados por Él y si realmente lo han escuchado. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la semejanza de Dios, ahora ha sido creado en la justicia, en la santidad de la verdad. Si en verdad lo has oído y si en verdad has sido enseñado por Él, despójate del viejo hombre. Ya no eres un niño, dice Pablo. Ahora has conocido la verdad. Ponte la nueva vestimenta. Revístete de Cristo. Que la gente te vea a ti y a mí y vea a Cristo. No que la gente te vea a ti y a mí, pues si ese vato, esa mujer más hipócrita que yo. ¿Cuál Cristo está allí? Jóvenes en las escuelas, ¿qué dicen tus compañeros? ¿No te quieren porque eres santo o no te quieren porque eres hipócrita?
Revístete de Cristo, despójate. No esperes que el Señor te despoje, no, despójate. Y lo estamos viendo. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, dice Juan. Así como Él es puro. Esta es la enseñanza. Yo lo paso porque primero el Señor me lo muestra a mí, yo te lo paso a ti, pero es su palabra. El día de mañana, cuando menos esperes, te vas a dar cuenta de una gran realidad y Dios permita que abras tus ojos en el paraíso y no en el infierno. Por creer otras cosas. Y con el Señor no vas a llegar y decir, es que Calvino me dijo, es que Lutero me dijo. Porque el Señor te va a decir, ¿acaso Calvino y Lutero, MacArthur y todos, acaso Edgar murió por ti? ¿Acaso no te dejé mi palabra? Mientras Calvino, Lutero, Juan Pablo II y todos los que quieras que te mencione, José Smith, no aparezcan en este libro, son falibles. Y todo lo que está en este libro es infalible, es inerrante, no le va cerrando. Aquí está. Y punto. Ahora que ha venido la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo la guía, bajo el tutor, bajo el ayo. Ahora hemos sido creados en la justicia y la santidad de la verdad. Verso 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo. Ahora entendamos esto culturalmente hablando. La mayoría de los hombres judíos, y hasta la fecha, saludan al día con una oración. Mira lo que dicen. Por eso es que Pablo dice esto. Los judíos, la mayoría de ellos, saludan al día diciendo, Señor, te doy gracias que no soy un gentil, que no soy un esclavo y que no soy una mujer. Entonces lo que Pablo nos está enseñando aquí, que la fe en Cristo va más allá de estas diferencias, hace que los creyentes sean uno en Cristo, como Él mismo lo escribió en 1 Corintios 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así tiene que ser. Si nosotros no hemos aprendido a ser uno en Cristo, si te deleita estar más con los del mundo, aunque sean tu familia terrenal, más que con tu familia espiritual o celestial, porque recuerda que ya no conocemos a nadie según la carne. Así que si a ti te deleita estar más con los del mundo que con los cristianos, y si a ti te deleitan más los carnales y te sientes como pez en el agua con ellos, más que con los que son uno en Cristo, si no te gusta estar en la congregación de los santos, si no te alegra venir a la casa del Señor, como el Salmo 122:1 que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si no te gusta perseverar en la doctrina de Cristo, es muy probable que no pertenezcas al cuerpo de Cristo. Es así de lamentable. De Cristo no has sido revestido. No se te dio a beber del mismo espíritu. ¿Quién sabe de qué espíritu estás probando?
pero no se te dio a beber del mismo espíritu. No te has vestido de una nueva naturaleza. Verso 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia, son simiente de Abraham, herederos según la promesa. Bendito sea Dios. Si ustedes son de Cristo, los que están confirmando aquí la palabra, lo que la palabra nos está confirmando, nos está diciendo, es que ahora estás revestido de Cristo. Si tú y yo somos en verdad de Cristo, porque recuerda, como nos dijo Efesios 4:21, si en verdad lo oyeron, si en verdad fueron enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús. Y todo lo que hemos visto, si en verdad te has despojado del viejo hombre, si te purificas así como Él es puro, si entendemos que ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice su palabra, entonces ustedes verdaderamente son descendencia de Abraham. Ustedes son simiente de Abraham. Esto es lo que el Espíritu Santo le estaba enseñando a la iglesia de Galacia, lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Porque estamos revestidos de Él, fuimos bautizados por Él. O sea, que no todos son verdaderos descendientes de Abraham, a menos que estés en la promesa que vino y que estés confinado a la fe. Porque el pacto original con Abraham fue proyectado desde un inicio para todo el mundo. Nunca fue únicamente para el pueblo judío. El pacto con Abraham de la simiente iba a ser para todas las naciones. Dios en su omnisciencia y soberanía sabía quiénes iban a ser los verdaderos descendientes de la promesa de nuestro Señor, dice la Escritura. Y si no, préstale atención, ve y échate un clavado y agarra varias Biblias de estudio, o ahí mismo en Google pregunta algún estudio del capítulo 11 de Hebreos, de cómo los antiguos, en el Antiguo Testamento también tenían puesta su vista en el galardón, en Cristo Jesús. Ellos estaban esperando esa promesa, la simiente. Ellos no estaban esperanzados en su nacionalidad, ellos estaban esperanzados en Cristo, en su simiente. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, o sea, sujetaré bajo maldición. ¿A quiénes? A los que maldicen a Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que son de la fe forman parte de este pacto. Todo creyente somos bendecidos como hijos de Abraham, porque hemos seguido con fidelidad el ejemplo de fe de Abraham. Dice Romanos 4:11 y 12, y nos lo dice claramente: Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro gran padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Ves? Porque hemos seguido con la fidelidad de su ejemplo de fe. Por eso es que somos simiente, somos hijos de Dios. Ahora somos la simiente de Abraham, porque estamos en Cristo, herederos según la promesa. ¡Qué gran bendición, hermanos! ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros de que el Señor se haya fijado en nosotros! ¿Por qué razón? No lo sé.
Pero bendito sea su nombre. Entendamos por qué está hablando esto la palabra. Veámoslo también culturalmente. En el mundo antiguo la herencia se transmitía de padres a hijos varones, por lo que la condición de hijo conlleva los privilegios de ser heredero. Así que en resumen, ahora tanto mujeres como hombres, tanto los esclavos como los libres, ya sean judíos, sean gentiles, ser hijos de Dios en Cristo Jesús implica su inclusión entre los herederos de las bendiciones prometidas hechas a Abraham, cuando él aún era incircunciso. Lo que Pablo les está diciendo aquí tanto a judíos como gentiles, griegos, esclavos, libres, mujeres: si tú quieres ser simiente de Abraham en verdad, tienes que recibir la promesa, confinado para la fe que habría de ser revelada a nosotros. Así, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, especialmente la presencia vivificadora del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dijo ahí mismo en Gálatas 3, verso 14, a fin de que en Cristo Jesús, mira, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bendito sea Dios, gloria sea Dios. Nos diría el apóstol Juan, como en su primera carta, capítulo 3, verso 1, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ve, observa, vean el amor del Padre hacia ustedes que ahora son hijos de Dios. El mensaje está claro. Aquí los que creen y se identifican con Cristo son los únicos descendientes de Abraham. Es decir, ese es el verdadero pueblo de Dios. Son los que van a estar en su presencia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque Cristo es la simiente y en Cristo nosotros somos herederos según la promesa.